Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Cristo mi Señor. La enseñanza para hoy es acerca de cómo vivir en el Espíritu de Dios. Viviendo por el Espíritu de Dios. Basado en el libro de Romanos capítulo 8, del verso 1 en adelante. Y dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley de Moisés en el Antiguo Testamento, difícil de cumplir, y era una ley que era de pecado, por cuanto todos pecamos, y nos hablaba de que teníamos que dejar el pecado para poder vivir. Teníamos que hacer las cosas de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley para librarnos de la muerte. Por eso se llama la ley del pecado y de la muerte. Porque si hacían las cosas como estaban escritas, podían ser salvos y vivir eternamente. Vivir eternamente. Mas era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible, y entonces envió a su Hijo Jesucristo en forma de carne de pecado. ¿Por qué carne de pecado? Porque fue nacido de hombre y de mujer. Ciertamente en la mujer, pero por el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué de hombre y de mujer? Porque la mujer procede del varón, mi amigo, mi hermano, y nació de la Virgen por el poder del Espíritu Santo, y nos libró de esta ley de muerte y de pecado. Y ahora nos enseñó a vivir por el Espíritu. Y nos dice, porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley que se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Cristo condenó el pecado en su carne. Y Él pagó el precio de su pecado y del mío. Y entonces nos libertó. Y dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las obras de la carne, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero dice lo siguiente: mas vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces tenemos al Espíritu de Dios. Pero si no tenemos a Cristo en el corazón, no somos de Él. La palabra del Señor nos dice vivir por el Espíritu, vivir en el Espíritu de Dios. ¿Y cuáles son las obras y cuáles son las cosas de la carne de la cual nos habla la Escritura? Vayamos a Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 20, incluyendo el 21, y nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice la palabra de Dios: os amonesto
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces, mi amigo, eso es vivir en la carne y hacer las cosas de la carne. Pero Cristo vino y venció. Y entonces nos enseñó a vivir en el Espíritu y nos dio de su Espíritu. Y entonces ahora podemos vivir por el Espíritu de Dios, que nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo lo que leímos acerca de las cosas de la carne fueron crucificadas por Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros tomamos nuestra cruz, seguimos a Cristo, y muere el hombre viejo en las obras de la carne y nace en el Espíritu de Dios. Porque se cumple la palabra que dice: el que es nacido del Espíritu y de agua será llamado Hijo de Dios y podrá entrar a la eternidad en el reino de los cielos. Mi amigo, mi hermano, vengamos a Cristo para que Él nos enseñe a vivir en el Espíritu de Dios. Este fue su programa, Cristo mi Señor, y en el camino de Cristo, esperándonos con los brazos abiertos, arrepintiéndonos de nuestros pecados, para que podamos vivir en paz y sosegadamente. Sí, amén.